Entonces ahora le damos la bienvenida a los hermanos que están con nosotros en el eh, reunidos por medio del Meet. Bendiciones, hermanos. Y entonces nosotros vamos a abrir la palabra. Estamos en el capítulo 3 y vamos a empezar a leer desde el versículo 7. ¿M? Así que mientras se preparan los hermanos, eh, nosotros buscamos Hebreos capítulo 3, verso 7. Hebreos capítulo 3, verso 7. Y voy a leer desde el versículo 7 al 11. Dice así: por eso, mire lo que dice, por eso, como dice el Espíritu Santo en la Escritura, si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice, no endurezcan su corazón como aquellos que se rebelaron y pusieron a Dios a prueba en el desierto. Allí me pusieron a prueba los antepasados de ustedes, aun cuando habían visto mis obras durante 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije, andan siempre extraviados en su corazón, no han querido conocer mis caminos, por eso juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Amén. Acompáñenme, hermanos, a orar. Todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra, tú las hiciste y las hiciste para tu gloria, Señor. Y hoy día que estamos en tu presencia, manifiéstate hablando tú a tu pueblo, Señor, y alumbra tu palabra por el Espíritu Santo, de tal manera que tu Espíritu pueda revelarnos la urgencia de tu palabra, eh, eh, la necesidad de tenerla presente siempre, la necesidad de escudriñarla, de conocerla, de que esa palabra alumbrada en la mente también pueda alcanzar el corazón y de esa manera viene la transformación para gloria tuya. En tus manos nos encomendamos, Señor. Amén y amén. Cada vez que empezamos la palabra, vamos a empezar con la introducción. ¿Mm? No digo usted ya va a hablar de lo mismo. No, es necesario poder eh, que vamos viendo la continuidad de la palabra. ¿Mm? Cómo el Espíritu Santo va mostrando el Evangelio claramente. En el primer capítulo, nosotros vimos que Jesús es el Señor, que es el nombre sobre todo nombre, que Dios le ha dado un nombre por sobre los ángeles y ha reservado el mundo futuro, no para que lo gobiernen los ángeles, sino que lo gobierne el Señor Jesús y su descendencia. Eh, y entonces cuando nosotros seguimos en el capítulo 2, lo primero que hay es un paréntesis, diciendo, despertando nuestras conciencias, diciendo esto que se ha dicho en el capítulo 1, que Jesús es el Señor, que ha sido declarado Señor, que tiene la autoridad por sobre los ángeles,
que es el Señor de todo, en el cielo y también en la tierra y debajo de la tierra, nosotros tenemos que conocerlo y no descuidar, y nos habla de descuidar una salvación tan grande. Y en este caso, ustedes ven al Señor sentado en los cielos como Señor, pero la Escritura dice que la cabeza de la iglesia, ¿quién es? Cristo en la cabeza de la iglesia, o sea, nuestra cabeza es el Señor. Nuestra cabeza es el Rey de Reyes. Nuestra cabeza está por sobre los ángeles. Y entonces, si los ángeles, hermanos, se sujetan, nosotros por medio del Evangelio, eh, nuestra cabeza está llamada a gobernar nuestros pasos, o sea, a gobernar nuestra vida. Cuando una persona confiesa que Jesús es el Señor, está diciendo que ya no hace lo que quiere, sino que hace lo que su Señor le indica. Y entonces nosotros sabemos, hermanos, que el camino del Señor no es de conceptos, sino que es de la realidad de un Cristo vivo. Lo que nosotros estamos siguiendo es un Cristo al, del cual las Escrituras dan testimonio. Entonces, cuando nosotros hablamos mucho de la palabra revelada, está diciendo que el Señor Jesús es la revelación del Padre. Y mientras nosotros no veamos esa revelación a la persona del Señor a quien seguimos, la Escritura solamente será un concepto que nosotros metemos en nuestra mente y que en la práctica no nos sirve. ¿Mm? Entonces, lo primero que revela este pasaje es que Jesús es el Señor y nos pide, no descuidemos esto, no descuidemos que nuestra cabeza es el Señor. No lo descuidemos en ninguna situación. Jesús es el Señor. Y luego está diciendo que el Evangelio fue traído a la tierra por el Señor Jesucristo. Por él vino el Evangelio y los que lo oyeron, usa la palabra, ¿se acuerdan la palabra que usa? No, dice, los que lo oyeron, eso fue Dios con ellos, pero ellos antes, el Espíritu Santo usa otra palabra, no es testificar. Exactamente, ¿eh? Y hay alumnos connotados. Confirmaron. O sea, la palabra confirmar, o sea, cuando uno confirma. Por ejemplo, el hermano Nanito se paró y le habló a toda la iglesia. Yo al menos dije amén. Claro, no dije, no salí por el medio y le agregué, le puse algo o no estuve de acuerdo con él, sino que confirmé. Lo que hicieron los que oyeron confirmaron, solamente confirmaron lo que Jesús había traído del cielo, que era el Evangelio. Y esa confirmación que ellos hicieron se manifestó en palabras. ¿Saben ustedes cuál fue la última carta, los últimos cartas, la última expresión de esto que oyeron? ¿Cuál fue el último libro escrito del Nuevo Testamento? No, eso es el antiguo. En el Nuevo. En el tiempo, el último escrito es Hebreos. O sea, me refiero en el tiempo. Los penúltimos son Apocalipsis, las cartas de Juan y el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan fue escrito después del Apocalipsis.
por un mandato que Dios le hizo a Juan, que escribiera de lo que él había oído. Y lo que él había oído se plasmó en el Evangelio de Juan, ¿no? Pero el último mensaje de Dios a los hombres es este que nosotros estamos leyendo, o sea, cronológicamente, me refiero. ¿Ah? Se fijan cronológicamente en el tiempo. Nosotros podemos pensar, ¿no es cierto?, que el último es Apocalipsis, y tendríamos razón, ¿no? El libro de Apocalipsis es como el desarrollo de la historia contada por Dios. ¿Se dan cuenta? Pero Hebreos es el último libro escrito. ¿Mm? Y fue escrito confirmación, confirmando exactamente lo que Cristo habló. Nosotros tenemos un tesoro en las escrituras, ¿no? Un tesoro que no vale la pena tenerlo con polvo, ¿no es cierto? O tenerlo abierto en el Salmo 91. O tener muchas Biblias en la casa y no leer ninguna. ¿Ah? Porque es tan maravilloso este tesoro, hermanos, porque ellos escucharon de la boca del Señor Jesús, y lo que está escrito en el Nuevo Testamento es lo que ellos confirmaron. No hay nada de ellos, no hay nada digamos que ellos le voy a agregar algo porque parece que al Señor se le olvidó tal cosa. No, ellos solamente confirmaron lo que el Señor Jesús habló. Entonces se dan cuenta la importancia que tienen los escritos y lo maravilloso, porque el Señor vivió hace más de 2000 años atrás y nosotros tenemos un testimonio vivo de lo que Él dijo, porque Jesús nunca escribió nada. Jesús nunca escribió nada. No hay un libro donde Jesús escribió algo. Lo que escribieron fueron los que oyeron. Y la Biblia dice que Dios testifica. Los apóstoles confirmaron, pero mire, Dios testifica junto con los que oyeron, con prodigios, señales y milagros y diversos repartimientos del Espíritu Santo. Y nosotros hemos repetido que lo que Dios confirma con señales, prodigio y derramamiento del Espíritu Santo es la confirmación de la palabra de los apóstoles. Y esa palabra confirmada de los apóstoles está escrita en la Biblia. ¿Será que en algún momento se terminó Dios de testificar por algún hecho? Porque el Evangelio está aquí. Lo que ellos, lo que Dios testifica es el mensaje. ¿Se fijan? Y este mensaje ha llegado hasta nosotros por las Escrituras. ¿Y será que el Señor sigue confirmando por el Espíritu Santo su palabra? Sí, sí y sí. Hoy día la iglesia necesita, hermanos, solamente, miren, parece que en el mundo cristiano hay dos tendencias muy fuertes. Una, el fundamentalismo, y otra es el mundo carismático. El mundo carismático dice, existen las señales, los prodigios y los milagros. ¿Y qué decimos nosotros? Amén. Y el mundo fundamentalista dice, las escrituras son muy importantes. ¿Y qué decimos nosotros? Amén. Gloria a Dios. En lo que no compartimos es que el testimonio del Espíritu Santo haya terminado cuando se conformó el canon bíblico. ¿Mm? ¿Ustedes lo ven, hermano? O sea, solamente, miran, si yo miro el mundo carismático, hay algo que tampoco compartimos, que lo carismático sea un fin en sí mismo. El Señor dice que testifica. ¿De qué testifica? Del Evangelio. Cuando lo carismático es un show, o lo carismático tiende a elevar a algún hombre o alguna organización, entonces, ¿se fijan? Lo escritural es
que Dios sigue confirmando el mensaje del Evangelio con prodigios, milagros y señales por el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros salimos a compartir aquí, hay hermanos que son muy compartidores del Evangelio. Nosotros pidamos que el Señor confirme, porque no solamente le va a confirmar la palabra de un hermano, sino esta palabra es confirmada en la boca de todo aquel que la habla. Si tú hablas el Evangelio, pues Dios quiere confirmar la palabra con prodigios, señales y milagros y repartimiento del Espíritu Santo como Él quiere. Lo hablamos en la reunión de ayer, anteayer, sí. ¿Qué estamos haciendo hoy día? Repitiendo. Y entonces el apóstol dice, para mí no es gravoso repetirles las mismas cosas. ¿Mm? Y cuando les hable algo novedoso, ustedes sospechen, tengan mucha sospecha, porque el Evangelio no es una novedad, ¿no? Dios no la puede hablar de esta manera, de esta otra, pero el Evangelio tiene que mantenerse impoluto. Alguien me preguntó por esa palabra. Impoluto. Impoluto. Por acá. Impoluto. Claro, impoluto significa sin contaminación. ¿Mm? Sin contaminación. Y entonces nosotros seguimos leyendo el capítulo 2. Y cuando llegamos al capítulo 2, se nos presentó a Jesús ya no como el rey, sino como el sacerdote. Hermanos, y cuando se nos presentó Jesús como el sacerdote, el Señor tiene que afirmar estas verdades en nuestro corazón porque son el Evangelio. Y la Escritura dice que Dios, el Padre, sujetó a Jesús a padecimientos con un objetivo, que Jesús fuera perfecto. ¿Y por qué era necesario que el Señor Jesús fuera perfecto? Hermanos, el camino del hombre es un camino, y siempre Dios lo trazó como un camino a la perfección. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó inocentes. Ellos no conocieron otra cosa que la bondad de Dios, pero el camino para Adán y Eva era la perfección, ser como la imagen de Dios. Eran perfectos en nacimiento, pero debían crecer. Es como el hijo de mi hermano Mati y de mi hermana Fran, que ya está presente, pero un día van a ser. Y cuando nazca va a ser perfecto. ¿Y perfecto para qué? Para que crezca. Para que crezca y llegue a la estatura de adulto. Y después, abuelita. No sé si me entienden. En la vida espiritual es lo mismo. Cuando Dios creó a Adán, lo creó perfecto, con la capacidad de llegar a ser perfecto. El Señor dijo, sed perfectos porque yo soy perfecto. Cuando Adán pecó en su niñez, ya que el diablo le presentó el camino de la perfección en forma deshonesta. Le dijo, Dios sabe, el día que ustedes coman de ese árbol, van a ser como Él. Y les mostró que Dios le había mostrado el camino a la perfección, pero que había un camino más cortito, eh, era un atajo, ¿no? Era como que Dios le presentaba el camino a la hipotenusa y el diablo les presentó el camino, perdón, los catetos, y el diablo les presentó el camino de la hipotenusa, más cerca. ¿Mm? Un atajo, van a llegar igual, van a ser como Dios. Cuando dice van a ser como Dios, el camino
El camino de Adán era un camino de comer los árboles del huerto hasta llegar a ser a la estatura de un hombre perfecto. Cuando la Escritura dice que Adán era una figura de Cristo, está diciendo que la primera semilla, ¿cómo hubiera sido la humanidad si Adán no hubiera pecado? ¿Ustedes alguna vez se han preguntado eso? Y saben, hubieran sido como Jesús, porque Jesús fue eso. La vida de Jesús fue eso. Cuando ustedes miran la vida de Jesús, así habría sido la vida de la humanidad. Perfecta. Doña María es. Entonces, cuando Jesús fue introducido al mundo, hermano, hizo lo que Adán no hizo. Él siguió el camino a la perfección y Dios lo sujetó a sufrimiento. ¿Y por qué tuvo que sufrir el Señor? Porque estamos viviendo en un mundo donde todos los ojos están mirando al ego, ¿m? A lo que yo quiero. El camino de Satanás es, hace lo que quieras, vive tu vida, ¿no es cierto? Si escoge eso, bien. Si tú te sientes bien, y hoy día más que nunca, ¿m? El existencialismo es brutal, ¿no? Pero, hermanos, la palabra de Dios dice que el hombre es eterno, ¿m? Que nosotros trascendemos. Y este camino, hermanos, es el camino del diablo. ¿M? El camino del diablo es vive como quieres, déjalo ser. eh, Ese es el camino de Satanás. En cambio, el camino de Dios es niégate a ti mismo. El camino de Dios es la perfección. Y entonces el Señor Jesús siguió el camino de la perfección. Y cuando dice le sujetó a sufrimientos, entonces ustedes ven que el Señor Jesús desde que nació tuvo sufrimientos, aunque antes de nacer tuvo humillaciones. Yo decía en días pasados, la primera humillación del Señor fue cuando se hizo hombre. Él decidió obedecer al Padre, dejando su trono de gloria y siendo semejante a los hombres. La segunda humillación de Cristo fue cuando Él se bautizó, porque cuando Él se bautizó se identificó con la raza pecadora. O sea, para Jesús fue tremendo eso, fue una decisión y por eso cobra valor cuando Jesús le dijo a Juan el Bautista, deja que se cumpla toda justicia. O sea, fue un dolor, porque Jesús no conocía el pecado. Y aquí se involucra mediante el bautismo con una raza pecadora. Y la tercera humillación de Cristo, cuando teniendo todo el poder, teniendo miriadas de ángeles a su favor, Él escoge morir en una cruz. Pero cuando Él está colgando de la cruz, la Escritura dice que llegó a la estatura de un varón perfecto. ¿Y saben cuál es la medida de la perfección? La medida de la perfección es el Hijo de Dios. Es Dios en la palabra, en la verdad. Antes que Él se encarnara, siempre Jesús fue la medida. Pero cuando Jesús se hizo hombre, Él tuvo que llegar a la medida de Él y aprendió la obediencia. Cuando ustedes ven el camino de Cristo, es el camino contrario al de Adán. Adán pecó, dejó el camino. En cambio, Jesús aprendió la obediencia en lo que padeció. Él obedeció al Padre. El Padre para Jesús no era un concepto teológico. El Padre para Jesús
era vivo, mi Padre. Él seguía mi Padre. Ese día que estaba escribiendo en la tierra y le trajeron a una mujer para apedrearla, entonces el Señor era como que no lo escuchaba. Y le volvieron a hablar y le decían la causa y lo necesario que era apedrearla. Y Jesús seguía escribiendo en la tierra. Cuando levantó la cabeza dijo, el que esté sin pecado, tire la primera piedra. Y resulta que el único que podía tirar piedrazos era el Señor. O sea, si hubiera habido que tirar piedrazos, todos los que estaban ahí, incluyendo a sus discípulos, hubieran estado lapidados, ¿no? Entonces ustedes ven que las palabras que salían de la boca del Señor salían de la boca del Padre. Él se sujetó en todo. Y miren, un hombre vino corriendo a donde el Señor se tiró a los pies de Jesús y le dijo, Señor, te seguiré por donde quiera que tú vayas. Un político hubiera dicho, bien hombre, trae a toda la población también para que me sigan. Pero Jesús no hacía eso. No era político el Señor, ¿no? Gracias a Dios dirá alguno por aquí. Y saben, él le dijo, miran, las aves del cielo tienen nido y las zorras del campo tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Por qué le dijo eso? Hermanos, porque el camino que abrió Jesús para nosotros es el mismo, es el camino de la cruz, es el camino de la obediencia. Jesús, en la palabra revelado, cuando nosotros hablamos que la palabra es revelada, hermanos, lo que la Biblia revela es la persona viva del Señor Jesús. Jesús está vivo hoy día. Y cuando uno lee la palabra, no para conceptos ni para conocer la Biblia, y con esto quiero decir, hermanos, leamos la Biblia, pero lo que la Biblia revela es una persona, y esa persona fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre. Ahora, miren lo que sucede. Lo primero, Dios levantó a su Hijo hasta los cielos, le dio un nombre sobre todo nombre. Y luego lo perfeccionó mediante el sufrimiento y cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, era completamente perfecto. Y cuando murió el Señor, el cuerpo de Jesús quedó inerme, adherido al madero. Pero la Escritura dice que el Señor Jesús bajó en espíritu al lugar de los muertos, donde el Señor, donde el diablo tenía su guarida, el emperador de la muerte, aquel que le había quitado la autoridad a Adán cuando pecó, porque según el Salmo 8, Dios había puesto sobre el hombre toda la responsabilidad de la creación. Y el diablo le quitó al hombre esa autoridad cuando pecó. Y había ejercido el diablo esa autoridad por siglos. Por eso que el diablo le ofrece al Señor Jesús todos los reinos de la tierra. Te los doy. Pero el diablo siempre cobra, ¿no? El diablo es cobrador. Si postrado, me adorares. Esa era la condición de... Pero el diablo dice, todos los reinos de esta tierra me han sido dadas. Hermanos, no le han sido dadas. Las arrebató de las manos, se la quitó como quien le quita el dulce a un niño. Y cuando Jesús murió en la cruz, el diablo sufrió una pedrada en la cabeza. ¿Y saben por qué?
tuvo una pedrada en la cabeza porque era el primer hombre, el único hombre que muere sin haber pecado nunca. La propuesta del diablo es: nadie puede hacer tu voluntad. Uno que había sido creado un poco menor que los ángeles, así como David frente al gigante Goliat. Hermanos, le dio la pedrada en la cabeza y el diablo quedó tendido. Y Jesús bajó, así como David, hermanos, se lanzó sobre el cuerpo de Goliat tendido. Jesús se lanzó a donde estaba la guarida del diablo. Y David tomó la espada de Goliat y le cortó la cabeza. Jesús en la muerte venció a la muerte y le quitó la potestad al diablo, ya que lo había vencido en la cruz. Había derrotado el diablo a Adán, pero Jesús había derrotado al diablo en la cruz y le quitó la autoridad. Los demonios se lanzaron contra Jesús en la muerte, pero la muerte no podía traspasar la vida y el Señor Jesús resucitó de los muertos y los demonios quedaron apresados en la muerte hasta el día de hoy. Por eso que la Escritura dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, o sea, nueva creación. Es una nueva creación. En Cristo Jesús no sirve ni la circuncisión ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que andan conforme a esta regla, gracia y paz. ¿Cómo andamos nosotros? ¿En qué regla andamos? Andamos en la regla de la nueva creación. ¿Y qué sucede en esta nueva creación? Tenemos un Señor. Capítulo 5, verso 7. Jesús aprendió la obediencia y luego dice: es autor de eterna salvación para los que le obedecen. Bendito es el Señor, hermanos. Entonces, cuando Jesús resucitó y el diablo vencido, estuvo 10 días y los discípulos lo escucharon. Los discípulos anduvieron con ellos y Jesús les dio mandamiento por el Espíritu Santo. ¿Y saben de qué les habló? Porque la Biblia dice de qué tema les habló. Les habló de un solo tema. Amén. Gracias, Bertita. Les habló del reino. ¿De qué les habló? De que estaba pronto a ser coronado en el cielo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando habla del reino, hermanos, está hablando del Rey. El Rey Jesús, capítulo 1 de Hebreos, ¿de qué habla? De que Jesús es el Rey. Y cuando nos habla del reino, está diciendo que ya no andamos como nosotros queremos, sino andamos, tenemos un Señor. Pero además de tener un Señor, cuando Jesús en presencia de sus discípulos empezó a alzar el vuelo y ellos dejaron de verlo, el Salmo, porque es una historia, hermanos, que la continúa el Salmo. Los discípulos estaban ahí en el monte de los olivos y de pronto Jesús empieza a elevarse. Imagínense los discípulos cómo empieza a elevarse. Y de pronto una nube lo separa de su vista y se le aparecieron unos ángeles que les dijeron: este Jesús que ustedes han visto levantarse va a volver. ¿Mm? Mire lo que le dijeron los ángeles. Y los apóstoles se fueron para la casa. Los apóstoles se fueron para la casa, pero el Espíritu Santo no se fue para la casa porque dio un testimonio a través de un salmo. Y dice el salmo: ábranse puertas, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y pregunta: ¿quién es este Rey de Gloria? Y la iglesia contesta: Jesús es el Rey
de gloria. Las puertas eternas se abrieron y el Padre recibió al victorioso Jesús. El cielo había estado atento a la persona del Señor Jesús desde su nacimiento, en su muerte, en su resurrección. En el cielo había alegría y la obra del Hijo y la obediencia del Hijo habían logrado satisfacer completamente el corazón del Padre. Hasta el día de hoy, el Padre se alimenta de la obediencia de Cristo, de la perfección de su Hijo. Y a nosotros nos ha dado la oportunidad de alimentarnos también de Cristo. El Señor ha compartido su alimento. Nuestro alimento es Cristo. Y el Padre le habló, hermana Natacha. Cuando Jesús estaba ahí, entrando a los cielos, el Padre le hizo una palabra y una promesa. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Hermanos, cuando el Señor regrese, cuando el Señor venga y aparezca en los cielos, lo primero que va a suceder es que Israel va a despertar y se va a arrepentir y va a llorar, porque van a saber que ese que era su hermano, su pariente, era el Mesías. Y van a hacer grande lamentación por él. Lo otro que va a suceder, hermanos, es que el Señor se va a mantener en los aires hasta que todos los reinos de la tierra sean del Señor. Va a haber un golpe de estado simultáneo hecho por los ángeles y todos los reinos de los hombres van a caer y Jesús va a tocar la tierra en Jerusalén, en el monte de los olivos. Él va a tocar la tierra, pero cuando Él toque la tierra, todos los reinos de la tierra van a ser del Señor. Y entonces el Señor va a descender del monte de los olivos y va a entrar por una puerta a Jerusalén. Esa puerta hoy día, hermanos, ¿cómo es el diablo? Hoy día en esa puerta está cerrada, está sellada y hay un cementerio afuera. Cosa que el Señor no podría pasar por ese cementerio. Oh, pero sabemos que cuando Él venga, esa puerta se abrirá y el Hijo de Dios entrará a Jerusalén y se instalará en el monte de Sión para gobernar por 1000 años. Me adelanté, pero quiero mostrarles cuál es el trabajo del Señor Jesús en los cielos. La perfección de Cristo le permite sentarse en los cielos, cosa que era completamente impensada para los sacerdotes judíos. Los sacerdotes judíos en mucho temor al lugar santísimo, que era una figura del trono de Dios, de la presencia de Dios. Y entraban con trajes blancos, con sombreros especiales. El sombrero decía santidad a Jehová. Entraban al lugar de la santidad con temor y las campanillas de oro sonaban. Si dejaban de sonar, era porque el sacerdote había fallecido. Tenían que entrar con sangre, con un sacrificio, tenían que entrar con un carbón encendido, porque tenían que quemar incienso en el lugar santísimo. Una vez al año, y salir. Pero el Señor Jesús, hermanos, no llevaba las vestiduras del sacerdote,
El Señor Jesús no llevaba la mitra en la cabeza. El Señor Jesús no llevaba las campanillas. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Jesús era perfecto. Las vestiduras de los sacerdotes judíos era solamente una figura del verdadero traje. Se vistió el Señor de santidad y entonces se pudo sentar en los cielos. Y se sentó en los cielos para ejercer un sacerdocio. ¿Y saben en qué consiste el sacerdocio? Es de llevar al Hijito al cielo. Y presentarlo por los méritos de Cristo. ¿Se fija? Y Él delante de Dios intermedia, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese mediador? Jesucristo. ¿Existe otra mediadora? ¿Existe otro mediador? Hay un solo mediador. Y mediador significa que está al medio. Delante del Dios Padre está el mediador. ¿Y cómo es el mediador? Es perfecto. Y además el sacerdote tenía la obligación de presentar un sacrificio por el huguito, porque el huguito no podía llegar, aquí te las traigo, Pedro. Tenía que ser presentado con un sacrificio. Y Jesús, él mismo es el sacrificio. Su sangre está presente en los cielos. Y su cuerpo que fue quemado como un holocausto en el padecimiento de la cruz. Y cuando el Padre mira a Huguito, dice, me agrada el Huguito. Pero ¿cómo si el Huguito es pecador? Pues algunos lo conocen, otros menos. Pero queridos, tenemos un gran sumo sacerdote. Queridos hermanos, tenemos un gran sumo sacerdote. ¿Y saben por qué este sacerdote nos presenta? Porque Él no solamente nos ha salvado, sino que nos ha abierto el camino a la perfección. Cuando Adán estaba en el Edén, el Señor le dijo, de este árbol no comerás. Pero al lado del árbol de la ciencia del bien y del mal había otro árbol. ¿Saben cómo se llamaba ese árbol? Estaba el árbol de la vida, hermanos, el cual tenían libre demanda, o sea, podían comer de él cuando quisieran, pero saben, del árbol de la vida tiene una característica, come el que quiere. Si alguno quiere ser mi discípulo, come el que quiere. Dios no fuerza. Dios ha propuesto algo y nos ha invitado a participar. Hoy día está abierto al camino al Santísimo, está abierto al árbol de la vida que es Dios mismo y nos invita a comer de él. Nosotros somos libres pero ¿saben lo que nos permite vivir con el Padre? Nos permite la intermediación de Jesús con su sangre, con su ofrenda perfecta que hasta el día de hoy agrada al Padre. Y en esa ofrenda nosotros hemos sido alcanzados, hermanos. Gloria a nuestro gran sumo sacerdote, conforme a, a, a la tribu a la cual pertenecía Jesús. Él no tenía derecho al sacerdocio, pero Dios levantó un sacerdocio nuevo. Un sacerdocio, hermano, que no es el de Aarón, sino el sacerdocio de Melquisedec. Y nuestro Señor Jesús es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Y qué hace? Interceder por nosotros. Gloria a Dios. Estamos resumiendo lo que hemos compartido el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Pero qué gloriosas son estas verdades. Ojalá
las pudiéramos repetir o contármelas otra vez, dice el himno bautista. Bellas palabras de vida, qué bellas son, bellas palabras de vida. Repetidmela. Hermano, alguno me dirá, siga mañana, repita lo que compartió hoy día. Y se graben en nuestra alma, en nuestro corazón, sus palabras, hermano. Poder confiar. Y entonces el Espíritu Santo dice dos cosas respecto a esto. Cuando empieza el capítulo 3, dice que nosotros tenemos que permanecer en la seguridad y en la alegría de la esperanza. ¿Saben lo que da seguridad? Lo siguiente que revela el Espíritu Santo en el capítulo 3 de Hebreos, que Jesús no es solamente rey, no es solamente sacerdote, sino que también es profeta. Ha traído la palabra. ¿Y saben lo que trae la palabra de Jesús como profeta? Trae perdón. Miren lo que trae. Trae perdón. Hace un tiempo atrás, una persona vino a verme y me dijo que tenía un dolor tan grande en su corazón porque había cometido tantos errores en su vida y sentía que sus personas más cercanas le habían echado en cara siempre sus errores y que eran ciertos y que hasta el día de hoy ella dice, y la gente cercana a mí no alcanza a darse cuenta cómo me hieren cada vez que me descalifican por los errores que he cometido. Y entonces un poco era el tema, era cómo podía tratar con sus errores y sus errores en relación a que las demás personas, de pronto, dice, estaba hablando y alguna de su gente cercana decía, no, tú quédate calladita porque... ¿Mm? Dice, y yo dice, me queda calladita porque qué importante es conocer a Jesús como profeta. ¿Saben por qué la importancia de conocer a Jesús como profeta? ¿Saben cuál es la palabra que tuvo esa persona que le dio? Jesús ha perdonado tus pecados. Mira, Jesús ha perdonado tus pecados. ¿Por qué te sigues acordando de tus pecados? El Señor ha perdonado nuestros pecados. Hermanos, y la Escritura dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Ah? Aquí echemos una competencia, ¿quién es el más malo? Porque ese es el que ama más al Señor. El del himno es el más que hermana. Ese supera todo. Gloria a Dios. Oh, hermana. Y le puedo decir a esa persona, Jesús te ha perdonado. Lo tienes que creer. Levanta tu frente en alto. Y cuando alguien te eche en caras tu pasado, levanta tu cabeza no para responder altivamente, sino para decir, sí, yo era esa mujer, pero hoy día Jesús me ha perdonado de todos mis pecados. Oh, eso es Jesús como profeta, hermanos, que nos ha traído su palabra de perdón, la palabra de reconciliación con el Padre. Esto es el Evangelio del Señor Jesucristo. Jesús es el Rey, es el sumo sacerdote, es el profeta al cual debo creer. Bendigo su nombre para siempre.
nos vamos a quedar con la introducción. Que estas palabras queden grabadas en nuestro corazón. Sé que el hermano Mati las está grabando también, eh, porque ante cualquier problema ya existe un respaldo de mi hermano. Gloria al Señor. Y vamos a llegar hasta aquí con la palabra cortita, pero es lo contundente del Evangelio, hermano. El Evangelio no es una emoción, son palabras que confirma el Espíritu Santo. ¿Mm? Gloria a Dios. Amén.